Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de En Busca de la Samaritana y hoy tenemos una invitada especial, es la escritora Natalia Aragón. Las dejo enseguida con la entrevista. Hola a todos, qué gusto estar aquí con ustedes. Es un verdadero gusto, verdadero placer estar acá. Nati, nos da gusto mucho saludarte, poder tener el privilegio de platicar contigo y de poder compartir este tema que es tan sensible, tan doloroso para todas las amigas, las personas que siguen este podcast y que sé que va a ser también de tremenda bendición para todas aquellas que nos escuchan, tanto jovencitas como personas adultas, como mamás, como abuelas que quizás pasaron por una situación así en alguna etapa de su vida. Creo que va a ser de tremenda bendición. Entonces, vamos a entrar en materia y voy a dejar que Regi te haga la primera pregunta. Sí, sí. Bueno, para empezar este episodio, quisiéramos preguntarte quién fue Dina. Bueno, yo antes que nada decirles que creo que cuando Dios pone una historia en la Biblia, la pone porque está tratando de a través de esa historia mandarnos un mensaje, ¿no? Y decirnos algo. Y creo profundamente que si Dina está ahí y no pasa desapercibida e incluso es contada tan en detalle su historia y su paso por la vida del pueblo de Israel, es porque Dios tiene un mensaje para nosotros a través de ella. Y Claro. Dina fue una de las hijas de Jacob. No era común que en ese momento se registrara a las hijas mujeres, ¿no? Mucho menos que figuraran en las genealogías, ni tampoco que se contaran con tanto detalle sus historias. Sin embargo, ahí entre medio de tantos varones y tantos nacimientos y tantas idas y vueltas que tuvo esa familia, aparece ella contada como la hija número 13. Ella fue la hija de uno de los patriarcas, bisnieta de Abraham, nieta de Isaac, hija de Jacob, junto con Lea. Ella es Perfecto. Dina. ¿Y cuál es el desarrollo de la historia de Dina y lo que le aconteció? Porque se me hace muy tremendo el hecho de que esa historia haya quedado, como bien tú lo dices. Yo creo que las historias que quedan ahí muchas veces no quedan como ejemplo a seguir, pero sí quedan, para mí, es como la evidencia de que a pesar de nuestros errores, a pesar de las circunstancias que nos pueden llegar a marcar, aún así Dios no nos desecha. Dios sigue trabajando con nosotros porque Él sí conoce el propósito por el cual Él nos hizo nacer. Entonces eso a mí me impacta muchísimo, que Dios no omitió, no puso historias de cuento de hadas, puso historias reales, de gente real, de gente que se equivoca, de gente que la riega, de personas que inclusive muestran vamos a decir, su línea Debilidades. de maldad, inclusive se evidencia la maldad de los corazones, y eso a mí me impacta muchísimo. De hecho, estaba reflexionando cuando leía el capítulo de Dina. Yo decía, wow, qué maravilloso, cómo Dios, el pacto que Dios hizo con Abraham, eh, el Señor lo mantuvo a pesar de los errores, porque mira que hubo errores, en Oh, todas sí. las genealogías, en todas las generaciones, pero Dios se mantiene fiel en su pacto porque Él sí conocía qué es lo que Él quería hacer, y sobre todo levantar una nación, levantar un pueblo del cual nacería el Salvador, ¿verdad? En ese contexto. Entonces a mí eso me impactó muchísimo, el poder darme cuenta a través de ahora sí que de la escritura y de lo que tú plasmaste. Dije, wow, es Dios sin soltar, porque cuando Él te hace, hace un pacto contigo, Él no lo suelta, no te Así es. suelta a pesar de tus errores. Entonces eso para mí fue muy impactante. Y justamente fue lo que dio origen a que yo escribiera esto, ¿no? Porque yo le decía al Señor, Señor, las mujeres te amamos, pero no dejaste muchas palabras que las mujeres nos dijeran a nosotros acerca de esto de ser mujer, ¿no? Era el libro, de hecho la Biblia está escrito en un contexto histórico y cultural donde la mujer
mucha voz no tenía. Entonces No, yo decía, Señor, a pesar de que no hay palabras que ellas nos hayan dejado, la Biblia está plagada de historias de mujeres. ¿Y por qué? cierto. ¿Por qué así? Y yo justamente fue meterme a ver, digo, bueno, si están ahí, es porque realmente me parece que fue un código con el que Dios quiso hablarnos y decir, bueno, en este momento de la historia no podía poner palabras de ellas, pero pongo sus historias. Y Claro, cada una de sus historias creo yo que es un mensaje para nosotros. Y justamente Dina viene a traer un tema como bien lo decíamos al principio, tan doloroso, tan difícil a veces, y aún así con todo el tabú que ese tema ha tenido o ha representado durante tantos años, la Biblia lo expone así tan libremente y con Ujú. tanta crudeza, porque es un relato difícil de leer, el de Dina, difícil de entender. ¿Y esto con qué se come? Dice uno cuando lo lee, claro, porque realmente a veces cuando recién empezamos a leer la palabra pensamos que todo lo que está ahí es porque está bien, ¿no? claro. La Sí, gente tenemos esa piensa eso. idea, como que Dios lo aprueba, ¿no? Sí. Claro, o porque Dios, claro, si lo hicieron la gente de Dios, bueno, porque está ahí. Pero en Dios realidad está de acuerdo. está ahí para hablarnos de Sí, esto, claro. ¿no? Claro. Mira, quisiéramos pedirte, Nati, si puedes hablar un poquito así, a grosso modo, de la historia de Dina, porque yo sé que a lo mejor hay mujeres que tienen ¿verdad? Una base, vamos a decir, bíblica, y que a lo mejor han tenido más contacto con las historias de la Biblia y conocen un poco más o han oído, pero como este podcast va dirigido para mujeres que nunca han escuchado acerca de la Biblia, ni de Dios, ni de nada, no sé si nos podrías hacer un resumen un poquito de la historia, aparte de saber que fue hija de Jacob y todo eso, nieta de Abraham. ¿Cuál era el contexto social, familiar, cultural que vivió Dina siendo una mujer, ¿verdad? Del cual tenía inclusive dos hermanos, 12. ¿no? Dos. Entonces, cuéntanos un poquito para que nuestra audiencia pueda asimilar la historia, así a Bien. grosso modo. Es importante esta familia de Dina porque fue una familia con la que Dios da origen al pueblo de Israel, ¿no? Para ubicarnos en el contexto. La familia de Jacob, que luego se llamó Israel, fue con quien se origina toda esta historia. Y él tiene dos esposas, pero también tiene hijos con las siervas de sus esposas. En definitiva, él termina teniendo cuatro esposas, lo diríamos en palabras de nuestra época, pero en realidad eran dos esposas y dos concubinas. En esta suerte de competencia que se genera entre las esposas, porque la familia empieza con una historia bien compleja, porque él Ujú. trabaja para ganar a una de sus esposas, trabaja para su suegro y su suegro lo engaña y en la noche de bodas, en vez de darle la mujer a quien él amaba, le da la hermana, entonces él se casa con la hermana primero, pero luego trabaja otros 7 años y también toma a Raquel, que era a quien él amaba. Entonces se casa con Lea y con Raquel. Y ellas comienzan en esta cosa de quién era más esposo o quién era la más amada y compiten entre ellas teniendo hijos, ¿no? Dándole hijos. Y Lea, que era supuestamente la no amada, es quien le da más hijos a Israel. Y Raquel era la que deseaba hijos y no los tenía, entonces termina metiendo a la sierva para que pueda Ujú. tener hijos, entonces la otra también pone la sierva, bueno, y una cosa ahí tan complicada de Esa entender desde competencia. el contexto cultural nuestro, porque bueno, tenemos que Sí. hacer la lectura correcta de que eso en ese contexto cultural, en ese contexto histórico, era una costumbre. Hoy nos parecen realidades medios que impensadas, pero lo podíamos ver por ahí lo que sucede en las familias ensambladas o en las familias que van cambiando hoy, tomando otras formas, ¿no? Bueno, ese era el contexto de esa época. Y entre medio de que esta competencia por darle hijos varones, porque esa era la cosa, ¿eh? Darle hijos varones, nace esta sexta bebé de
Jacob séptima, de Jacob y Lea, que fue la mamá de Dina, en el contexto familiar donde estaban también los hijos de Raquel, los hijos de Bila y los hijos de Silpa, que eran las concubinas. Así que por eso son 13. Ella es la número 13. La número 7 de Jacob con Lea, perdón. Con Lea, la número de... Y ella, sí. sí, perdón. Bueno, y ellos estaban como, se habían radicado en otro lugar, en otra tierra, y cuando ellos vuelven a la tierra de la cual eran originarios, eh, es que sucede este hecho con Dina. Dicen que ellos estaban recién llegados en ese lugar y ella hace amigas de ese lugar, sale a ver las chicas de ese lugar, las chicas del pueblo, y ahí es donde se cruza con este personaje, quien es en un primer momento dice que queda prendado con ella, pero abusa de ella. Ujú. Y luego dice la Biblia que él se enamora profundamente y va a pedirla como esposa, pero ya la había mancillado, como dice la Biblia, ¿eh? Había abusado de ella. Y esta historia del abuso no es que queda guardada debajo del colchón, sino que todos sus hermanos y toda su familia se enteran de esto y se indignan. Entonces traman un plan para poder vengar a su hermana. Entonces hablan con su papá y le dicen, dásela, esta persona que abusa de ella era príncipe de ese pueblo cercano a donde ellos estaban, y él viene a pedir la mano de Dina, viene a pedirla como esposa junto con su padre, y ellos, los hijos de Israel, de Jacob, en cierta manera lo engañan porque se la dan como esposa, pero luego asaltan la ciudad cuando ellos estaban distraídos y les piden como condición de que se circunciden. Y cuando estaban en el día en el que ellos saben que están más débiles y más adoloridos por la circuncisión, ellos caen sobre la ciudad, rescatan a la hermana, pero matan a espada a todos los hombres de la ciudad. Una historia sumamente sangrienta y tremenda, y queda ahí registrada como si fuera una cicatriz, digo yo, en la historia de Israel, que la Biblia no especifica qué sucede con Dina después. No dice si vuelve a casarse, si no vuelve a casarse, si no era común que volvieran a casarse, probablemente haya quedado viviendo con alguno de sus hermanos o como viuda en medio de su pueblo. No se sabe su historia, cómo ella termina, pero ahí está, hasta ahí tenemos. Hasta ahí tenemos. Ujú. Quisiera, no sé si quieres preguntar algo, Regi. Pues creo que está bastante completa la explicación de qué fue lo que le pasó a Dina, cuál fue la situación y el tema aquí central fue el abuso que ella vivió, ¿no? Sí, específicamente la violación, Sí, la ¿no? violación. La violación sexual Claro. a la que ella fue objeto. Pero o sea, ¿qué nos dice la historia de Dina a las mujeres de este tiempo? Eso es lo que nos gustaría que tú nos compartieras. En el libro lo compartes, pero bueno, nos gustaría hablar y abundar un poquito porque aparte de que eres escritora y todo eso, también eres trabajadora social y has tenido una experiencia muy vasta específicamente con este tipo de casos, ¿no? Entonces nos gustaría que nos pudieras contar un poquito de cuál ha sido tu experiencia y qué es lo que la historia de Dina o qué es lo que Dios nos dice a través de la historia de Dina, qué Dios tiene para decirle a las mujeres de esta época, de este tiempo, que han quizás pasado por una situación así. Ujú. Bueno, lo primero que yo creo que nos dice es que viene a correr el velo y a correr la cortina sobre estas situaciones de abuso que a veces hay un, hay un marco de tanto silencio y de tanto secretismo y de ocultamiento, porque normalmente nadie anda ventilando las situaciones que vivió, porque nos avergüenzan, Claro. segundo porque son dolorosas.
cierto. Y tercero, porque a veces ponen en juego otras cuestiones. Entonces yo creo que lo que primero que Dios quiere decirnos con esto, al Él exponer la vergüenza de su pueblo de esta manera, es decir, bueno, hay que correr un velo. Es necesario abrir esa puerta de esa habitación a donde hemos guardado esta historia y que está desde ahí todavía o envenenándonos o afectándonos o condicionando todo lo que somos y todo lo que hacemos. Es necesario hablar de esto, porque la primera em, herramienta que tenemos para poder sanar y para poder superar este tipo de situaciones es justamente el poder hablarlas. No en cualquier marco, ¿no? Encontrar un lugar de confianza, encontrar un lugar donde alguien pueda ayudarnos realmente. Siempre hay alguien que podrá ayudarnos. Dios va a proveer siempre a alguien. Yo creo fervientemente eso. Sobre todo hoy, que las mujeres estamos como que nos hemos animado mucho más a poder contar cosas. Eso, por mucho tiempo, el abuso ha estado muy naturalizado, sobre todo el abuso intrafamiliar. Casi Claro, que el 85% de los abusos que se sufren en la infancia son intrafamiliares. Y fíjense que la mayoría de las cosas que intentan prevenir el abuso siempre están dirigidos a qué cuidados tener hacia el afuera, cuando en realidad la mayoría de los abusos son hacia el adentro, dentro. ¿no? Ujú, sí, Entonces, esta historia nos trae el tema del abuso y lo pone acá crudamente. Y si bien las historias de abuso son tan diferentes unas de otras, tienen tantos condimentos y condicionantes distintos como mujeres distintas hay, mm, uno cuando empieza a ahondar en este tema, sí encuentra que hay algunos patrones comunes en torno a las secuelas, a los efectos que producen. No podemos decir que podemos establecer como variables y criterios únicos de cómo se da, porque se da de múltiples formas, pero sí podemos tener indicios de qué cosas producen en la vida, no solo de las mujeres, ¿eh? Acá porque este es un libro de mujeres y este podcast es para mujeres y estamos hablando de esta historia de Dina, que es una mujer, pero en realidad el tema del abuso afecta tanto a hombres como mujeres por igual. Claro. Y cierto. nos sorprenderíamos al saber cuántos hombres que han sido abusados y que aún es más tabú hablar de los abusos a veces siendo hombres que Sí, siendo mujeres. Ujú. sí, Este, esto del abuso en las mujeres también ha estado muy cruzado o atravesado por la cuestión del sometimiento dentro de las familias y del aceptarlo como dentro de la normalidad de lo que a las mujeres les toca. O bueno, o porque se suele decir esto, se lo buscaron, se lo ganaron, pero nada de eso es cierto. Lo cierto es que em, toda situación de abuso. Y cuando hablamos de abusos acá es importante hacer la distinción que el abuso no solo es la violación como la conocemos con acceso carnal, sino que abuso es toda situación que transgrede los límites de tu integridad claro, física, psíquica, intelectual, moral. ¿Sí? El abuso es mucho más amplio que solamente una relación sexual propiamente dicha. Un manoseo, una exposición de pequeña a contenidos inadecuados para tu edad, una exposición a situaciones que rozan la corrupción de menores. Todo esto forma parte de lo que entendemos nosotros a nivel profesional como abuso. Ujú. Vos traías, ahora perdón que use el vos, no me no, 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 acostumbro a está usar bien, el está tú, bien. Para los que que no saben, que tú eres argentina, de la ciudad de Córdoba, entonces, claro que por supuesto estamos acostumbrados a escuchar el voz, Sí. así que adelante. eh, la situación de que, bueno, que a veces cuando
cuando hablamos de abuso, es muy difícil, por decirlo así, hablar como decimos acá en Argentina, a cara de perro. Uno no se va a ir ahí por la vida encontrando a personas que dicen, sí, yo soy, tengo 3 hijos, tengo mi pareja, sufrí un abuso. No, no, no lo ponemos como No, dentro de nuestra historia. Es un tema muy claro, sensible. sí, Pero a veces también solemos encontrar mujeres que también hacen de esto una bandera y también es mm, como que quedan selladas o marcadas con este abuso no superado y todo claro, en sus vidas se ve teñido de este tipo de, a ver, de este marco que les da el abuso, ¿no? Es como que tenemos ambos extremos. Entonces, ¿qué es lo correcto? Encontrar el espacio para poder hablarlo, sanarlo, porque es preciso hacer un alto y no se puede así seguir como si nada. Y también quiero traer algo, que a veces hay situaciones que uno vive en la niñez o una vive en la niñez y que no las significa como abuso hasta que no es adulta, claro, ¿no? cierto. Es como que cuando uno recuerda, pero yo viví este tipo de situación, uy, pero esto tal vez fue un Fue un abuso, aun abuso, cuando, y está todo, es muy difícil que un abuso intrafamiliar em, y en la niñez sea a través de la violencia extrema. Más vale el abusador utiliza otros métodos, ¿no? Como es la claro, manipulación, como es el comprar al niño incluso con juguetes, con dulces, regalo. con favores, con Ujú, regalos, el ganarse la confianza del niño de a poco. Es muy difícil de procesar psíquicamente para un niño un abuso claro, de este tipo. Ujú. Entonces, claro, ¿qué pasa? A veces me ha tocado intervenir en situaciones a donde em, la mamá dice, no le cree al niño, ¿no? Porque wow, dice, ay, no, pero mira cómo él ama a su papá. No, claro, claro que lo va a amar, porque es su claro, papá. Y eso es claro, lo difícil del abuso intrafamiliar, que el niño a veces no puede procesar que esa persona que está abusando de él es la misma persona a quien él ama tanto, porque es su vínculo cercano. Entonces, ¿qué claro, sucede? Muchos niños lo que hacen es un proceso por el cual se disocian, ¿sí? De día te amo como mi papá y de noche te temo como esa persona que me hace daño. claro. Entonces, eso va trayendo consecuencias a nivel psicológico, a nivel psíquico, muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ya me he mezclado mucho los temas o No, no, si no, puede está dar perfecto. respuesta. Ahora, en toda la experiencia que tiene, yo tengo también muchas historias sobre esto del abuso que muchas personas, mujeres, me han compartido, de todo tipo, pero en tu experiencia a lo largo del trabajo que tú has hecho como trabajadora social, ¿cuál es la historia que más te ha impactado, que más te ha desgarrado? Ah, bueno, yo cuento una en el libro, Ujú, cuento una en el libro. Y una de las historias que a mí más me desgarró fue una niña de 8 años que no pudo contar lo que vivía, pero lo dibujó. ujú, Y un día, estando en su escuela, abre su mochila y saca de su mochila 5 hojas blancas dibujadas con lápiz y cada una de esas hojas era un relato de una situación diferente. Evidentemente esta niña iba sufriendo reiteradas situaciones de abuso, era un abuso sostenido y ella fue contando en esos dibujos, no pudo emitir palabras, pero solo dijo, señor, te traje esto y le entrega los dibujos a la señora. Y su maestra no supo ni qué decirle, no pudo decirle nada, conmocionada con los dibujos que veía, no pudo ni siquiera devolverle a esa niña, ¿de dónde sacaste esto? ¿Por qué?
¿por qué dibujaste esto? No, no pudo nada. Y nos llamó a nosotros como parte del equipo técnico ahí en el Ministerio de Educación para contarnos la situación, y cuando nosotros vimos los dibujos quedamos tan conmocionados como la enseño, porque así con su poca habilidad para dibujar ella había relatado situaciones que estaba viviendo muy difíciles. Y eh, esa por un lado, y por otro lado me tocó también acompañar a una niñita que eh, no la conocía, simplemente en ese contacto en la escuela ella denuncia la situación de abuso que vivía, y cuando hay que llevarla a hacer la revisación, ella dice, no voy a entrar sin ella. Y se agarra de mi cintura, así se prende de mi cintura y dice, yo solo voy a entrar a que me revisen si ella entra. Entonces yo dije, nunca me imaginé estar en esta situación. Entonces, bueno, tuve que entrar ahí, y esa fue una de las situaciones más difíciles que me tocó enfrentar. Nati, quisiera yo preguntarte, em, para las personas que quizás nos están viendo y que tal vez están escuchando todo eso y que tal vez a lo mejor también conocen historias de amigas, de sus propias madres o abuelas, inclusive ellas mismas, cosas que sufrieron y que quizás a nadie le han contado, por lo mismo que tú decías, porque muchas veces el perpetrador, el abusador, el agresor está dentro de la línea familiar, y yo conozco muchos casos muy cercanos de gente donde inclusive era el mismo papá, y la persona tuvo que pasar muchos años sometida a eso. Ya ahora es una adulta, pero aún así se ven las secuelas de ese abuso. Pero se me ocurre que tal vez la persona que escucha y que está eh, detrás de la pantalla dice, bueno, ¿cómo es que Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que los niños que son inocentes sean abusados, sean de alguna manera, o sea, por qué pareciera que Dios no hace nada, se queda como inerte, como solo observando, ¿no? ¿Qué les podrías tú decir eh, a esas mujeres? Bueno, yo empezaría por decirles que tenemos la falsa idea de que Dios controla todo lo que sucede en nuestra realidad, ¿sí? Tenemos como muy a flor de piel el dicho, Dios está en control. Dios no controla, Él gobierna, y gobierna cuando le damos acceso en nuestras vidas a que así suceda. Por eso es tan importante la familia anclada en la verdad de Dios, padres que cuidan, padres sanos, padres que han vivido también sus procesos de sanidad. Pero aún así, para poder explicar esto, tenemos que remontarnos a cómo entendemos desde la cosmovisión bíblica lo que sucede en el mundo. Nosotros creemos que hay un Dios que es el Rey, que es el Señor, pero que en su perfección y en su maravillosa creación, Él nos ha hecho personas y seres libres, nos ha dado libre albedrío, aún con el riesgo de que nosotros elijamos no amarles. Entonces, Él no digita la vida de robot. Él tiene personas a quienes llama a ser sus hijos. Pero igualmente que está Dios y su reino y las armas poderosas de luz que tenemos para establecer su reino sobre la tierra, tenemos al enemigo de nuestra alma, que es Satanás. Y Satanás tiene también un ejército de secuaces o de quienes hacen su voluntad. Y lo que él va a hacer y va a tratar de hacer todo el tiempo es arruinar la creación de Dios. Y Ujú. para hacerlo, él va a intentar dañarla, deformarla, matarla si es posible. Pero cuando no la puede matar, lo que hace es deformarla, contaminarla, dañarla. ¿Y qué mejor herramienta que una situación de abuso? Cuando la persona, ¿por qué? Porque está bien, si él nos mata, bueno, nos mata, nos vamos con el Señor, digamos, Claro, no tiene tantos efectos colaterales, pero si él logra perforar una persona,
formar su identidad a través de un abuso, eso tiene como muchos más efectos porque esa persona también cuando ande por la vida dañada, dolida, va a dañar a otros Claro, o va a vivir lejos y apartada del propósito y de lo que Dios pensó para ella. Entonces, el abuso es una de las tantas herramientas que el enemigo de nuestra alma usa para dañarnos, para deformarnos, y cuanto más pequeña es la persona, más efectivo es esta arma. Porque, ¿Puedo claro. comentar un un Sí, ejemplo? ejemplo, sí, claro. sí, Perdón, claro, justo este fin de semana platicaba con una chica que es adolescente, está entre los 13, 15 años y pues claro que en esa etapa uno tiene muchas preguntas, se cuestiona muchas cosas y ella vivió una situación familiar, no de abuso, o sea, hacia ella, pero su mamá sí sufrió pues mucha violencia familiar, ¿no? Entonces se divorció de su papá, se separó y se formó una nueva familia y ahora están en Cristo y todo, pero ella se resintió mucho en su corazón, esta chica, y me decía así con lágrimas en los ojos, ¿por qué Dios no permitió que mis papás se restauraran? ¿Por qué Dios no permitió que mis papás volvieran a estar juntos o que mi papá le pidiera perdón a mi mamá? Y justamente le decía eso, es que sabes que Dios no controla, Dios no puede agarrar a tu papá y decirle ve y pídele perdón a esta persona por lo que hiciste, ¿no? Claro. La decisión que él tomó de tener esa vida, la decisión que él tomó de vivir una vida en violencia hacia la mamá de esta chica, pues es una decisión que él tomó, Dios no pudo hacer nada al respecto. La consecuencia fue que esta chica viviera todo eso, lo viera y que ahora Claro, ella quedara lo dañada. resintiera, sí, claro, lo quedara dañada y ella le echara la culpa a Dios, se lo Claro. reprochara. Claro, porque finalmente ese es el objetivo, ¿no? Es el objetivo de la tiniebla es sembrar una semilla en nosotros y es como cuando te infectas con un virus, ¿no? Andas por la vida esparciendo el virus, no sanas, pero eres como un agente que va infectando a otros, ¿no? Y eso es lo que tú misma decías ahorita, Nati, ¿no? O sea, el matarnos, pues qué, nos mata y ya nos quita de en medio, pero si logra contaminarnos y hacer que permanezcamos en esa condición durante mucho tiempo, muchos años, pues servimos mucho a sus propósitos sin saberlo. Sí, y sin tener conciencia de ello, ¿no? Entonces esto es interesante. Creo que lo que tú comentas en el libro es una realidad, es tremendo en el sentido de que cuando una persona sufre abuso ya en la edad adulta, pues no es igual que cuando lo sufres en la etapa de la infancia, ¿no? Porque tienes menos recursos para saber elaborarlo y claro que por supuesto eso como que fija el daño, es como que si lo tatuara, ¿no? Pero aún y con todo eso, siempre hay la oportunidad de la transformación, del cambio y de la sanidad. Lo exacto. que el enemigo busca es precisamente el cerrar. ¿Qué tan importante, y aquí va mi pregunta, qué tan importante es animar a las personas que sufrieron daño y abuso, el poder animarlas a que hablen del suceso, ya sea no sé si con una persona de confianza, ya sea con un terapeuta, con un psicólogo, o si son personas creyentes que busquen a un pastor, a alguien que les pueda, que pueda escucharlas y que pueda ofrecer ahora sí que esa ayuda que se necesita, pero que no se queden en esa condición. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Tú en tu experiencia de todo lo que has visto, me gustaría preguntarte, eh, ¿has visto algún caso donde una persona en esa condición de abuso infantil se haya restaurado? Muchas, muchas. Ahora, es muy importante hablar, es muy importante. Hablar es como, a veces es como cuando uno tiene que sacar la curita, la bandita que pusimos sobre una herida que duele en ese momento, pero que es lo que permite que la herida pueda entrar en contacto con el aire para poder cicatrizar y sanar. Bueno, ese es el proceso que yo describiría como el hablar, ¿no? Ahora, en este hablar es muy, muy importante hacerlo con alguien de confianza y que nos pueda ayudar. Pero no solo el hablar, sino que a veces también el proceso de denunciar.
también Cierto, es importante. A claro, veces el proceso de denunciar se convierte incluso también en una herramienta que nos permite ir elaborando esta sensación de hacernos justicia a nosotras mismas. claro. Vieron que de un tiempo a esta parte, no sé cómo es en México, pero acá en Argentina hay una ley que dice que los delitos contra la integridad sexual no prescriben Sí, acá también y ya, uno no puede prescribe. denunciarlos en cualquier momento de su vida. Y yo he visto situaciones que ya han pasado muchísimos años y sin embargo la persona es cuando recién puede cobrar fuerzas y poder, y es como hasta liberador, ¿no? Hay también muchas mujeres que se animaron a contarlo en su momento y no les creyeron. Y Ay, eso sí, es eso es tremendo. tremendo. Y Sobre es todo por la gente tremendo que no sobre todo amamos. cuando pasó con la mamá. Exacto, Cuando la mamá, incluso sabiendo que tal vez era verdad, encubrió, ya sea cierto. porque era un tío o la misma pareja o era otro de sus hijos. Cuando una mamá tiene que elegir si mando preso a mi hijo o le creo a mi hija que está hablándome de que fue abusada, es una decisión muy, muy difícil. Pero qué doloroso es para la persona que fue abusada no ser creída. Por eso es muy importante el poder encontrar a alguien de confianza en quien yo pueda hablar y quien me pueda creer y quien me pueda oír y quien me pueda ayudar. Em, los mamás, los papás, cuando escuchamos a un niño contar un relato de esto, por favor, nunca cuestionemos. Es mentira esto de que los niños inventan este tipo de cosas. Los niños no Ujú, tienen recursos psíquicos o de imágenes ni de lenguaje para ponerle palabras a esas cosas que les pasan. Entonces, es muy difícil que un niño invente un tipo de historias esto. Y cuando el niño lo cuenta, no hagamos que repita y repita una y otra vez la historia, porque eso trae confusión y revictimiza al niño. Tenemos que claro. creerle cuando nos cuenta algo así. Entonces, es muy, muy importante hablarlo. Muy. Es la primera. El primero, una persona que no habla, ¿podríamos decir que está como en una cárcel? Podríamos decirlo, pero aparte, lo que esa persona tiene que saber, que probablemente no lo hable, pero eso salga a la luz en otras conductas. Y ahí Ya, es donde le da lugar a la persona a poder estar cautiva, por decirlo así, con esta imagen de la cárcel, con ciertas otras cuestiones, por ejemplo, con adicciones. ya, A veces una de las características de una persona que ha sufrido un abuso y no lo ha contado y no lo ha resuelto es que son personas propensas a la depresión. Hay personas que han elaborado esto poniendo una coraza de frialdad y de mucho enojo. Entonces por ahí pueden ser personas muy agresivas hacia su entorno, ya, que uno las mira y no cree que son víctimas, pero en realidad claro. esa respuesta en agresión es por esta cuestión no resuelta que está adentro y que está ahí gritando desde adentro, a pesar de que nosotros no lo digamos. Las enfermedades autoinmunes, las alergias sin explicación, eh, el somatizar Wow. en el cuerpo, algunas cuestiones que no las explicamos desde. ¿Trastornos de la alimentación también? Exacto. Por ahí problemas en la concentración, por ejemplo, el niño que a veces no puede aprender, no puede concentrarse y tal vez no es que ahora después de esto vamos a salir en la casa a ver y a buscar que todo Sí, sí, niño que sí, no sí. se concentre o que no aprende Sí, sí, está. claro, es que No, es no, un no, no. abusado, no. Ninguno de estas cosas son así solitas, uno las puede tomar solitas, sino que son como en un contexto y una cantidad de factores que por ahí uno puede leer que hay algo que no está bien, ¿no? Pero Claro, sí que podemos decir que pueden ser consecuencias o pueden ser síntomas que estamos haciendo
por haber vivido algo como esto, ¿no? Hay personas Ujú. que luego no pueden entablar vínculos de intimidad, Claro, aún amando, son personas que, por ejemplo, han sufrido un abuso y luego forman una pareja y forman una familia, pero, por ejemplo, a pesar de que amen esa pareja, no pueden establecer un vínculo sexual saludable porque han sido afectadas en esta área, entonces no pueden amar de esa manera, no pueden tener una vida sexual plena. O también tenemos otros casos que la persona que ha sufrido abusos reiterados se vuelca hacia la promiscuidad, mm, se siente muy desvalorizada, se siente ultrajada, se siente usada, se siente estropeada, por decirlo de alguna claro, manera, entonces dice, bueno, ya está todo perdido y se entrega a la promiscuidad como claro, una forma de autocastigo también, ¿no? Es como claro. que la mente va encontrando caminos muy complejos El daño se expresa, de alguna manera el daño se va a expresar, ¿no? Ya exactamente. sea de una forma o ya sea de otra. Puede ser en diferentes formas, como las que has mencionado, la drogadicción, la promiscuidad, inclusive puede llevarte hasta la prostitución, ¿no? Pero se va a expresar siempre. Y en Eso un no, niño con más razón, porque los claro, niños no tienen la capacidad verbal para expresarlo a veces. No, Entonces lo van a expresar a través de conductas, lo van a expresar a través de juegos, lo van a expresar en dibujos, lo van a expresar en somatizaciones, en angustias de noche, en miedos claro. nocturnos. Bueno, Sí, sí, claro. Todo lo que tiene que ver con enfermedades psicosomáticas, ¿no? Lo que genera esta cuestión del daño a través del abuso. Ahora, me gustaría que pudiéramos hablar un poco acerca de qué pasa con el abusador. mm, qué pregunta, ¿no? La primera respuesta que a mí me surge es que ese abusador es un niño que fue dañado también, probablemente. Ujú, Una persona que no tuvo límites porque transgrede todos los otros límites, transgrede el límite de otra persona, avasalla, rompe, patea las puertas, ¿no? Eso es el abuso, ¿no? Es algo que irrumpe, que patea las puertas, que desdibuja los límites y claro. quien lo lleva a cabo, bueno, es una persona que de alguna manera algo le pasó por dentro para llegar ahí, ¿no? Eh, no es que nada más es que, bueno, un día yo me levanto y me convierto en un abusador de la noche a la mañana, sino que ha habido procesos internos previos que terminan haciendo que una persona le vaya dando lugar incluso a la tiniebla en su vida, para que la tiniebla avance haciendo daño a otros, ¿no? Eh, a veces, por ejemplo, cuando es un niño, es muy difícil de responder esta pregunta cuando estas situaciones se dan entre niños, ¿no? Por Mm, ejemplo, entre un niño de 12 a uno de 5, entre un hermano claro, de 14 a uno de 10, es muy difícil. Ahí sí, uno por lo general puede estar delante de dos víctimas, ¿no? sí. Este, y a veces queremos la cabeza del niño y le ponemos el rótulo de abusador enseguida porque, bueno, pensamos en quién fue abusado, ¿no? Pero probablemente haya algo que esté pasando también con esa persona. ¿Cuáles son las consecuencias que tú, por ejemplo, si ves a una persona adulta ya, ¿qué tú puedes decir? Te salta. O sea, dices, muy probablemente aquí puede haber una cuestión de abuso. ¿Con qué Sí, características tú la logras identificar?
así como que te sale, no digo que a Que fuerza, sea un que hecho, va a ser, sí. que sea un hecho, no, pero como que tú dices, Como que es un patrón que ajá, ya exacto, como continuamente se que es señala. una característica que sobresale quizás y que dices, aquí hay este comportamiento, es claramente una evidencia que posiblemente hay un abuso. Abuso puede ser no necesariamente sexual, pero que ha habido una cuestión de abuso. Saben que a mí me cuesta con una persona así de cero saber si la persona ha vivido algo, porque justamente como somos tan distintos, creo que no hay un patrón de situaciones que la persona haga o viva que nos permitan a nosotros leer que, bueno, ahí hubo un abuso, pero sí hay una situación que a mí me sucede desde mi trabajo, que es cuando hay mamás eh, que todo el tiempo tienen temor de que sus hijos sean abusados y toda situación que los niños viven, por mínima que sea, ellas lo leen como abuso. Cada vez que nosotros ahondamos, probablemente son mamás que han vivido abusos. Ya. Eso sí lo he visto mucho, ¿no? Mamás que han sufrido un abuso de niña y están como muy sensibilizadas, Sí, muy entonces pendientes. están muy a la defensiva con sus Ujú, propios hijos, ¿no? Eso claro. se ve mucho, pero creo que al margen no hay como así como características. Podríamos decir que luego son personas, algunas muy inseguras, pero luego podemos encontrar personas que se convierten a mí no me va Ujú. a llevar puesto nadie porque ya me pasó, entonces son personas Sí, que arrasan. No hay como un patrón sí, definido. claro, claro. Entonces, hay personas que reaccionan agresivamente y hay personas que se retraen. Mm, Entonces, es muy difícil de ver así en factores, ¿no? Pero sí les podría decir que esto yo lo he visto como una continua trabajando con niños, ¿no? Eh, Claro. en las Oye, y mamás. hablando acerca, porque para poder dejar un mensaje a nuestra audiencia, si son mujeres que han pasado o conocen personas que han pasado por este tipo de situaciones, eh, en cuanto a la sanidad y la restauración, ¿qué es lo que tú aconsejas con respecto a ese tema? ¿Qué pasos puede dar alguien que quiere iniciar eh, precisamente ese proceso de sanidad? ujú, Yo creo que es muy difícil sanar de esto sin Dios de por medio. Él es el sanador por excelencia. Él es quien sana, dice el salmista, todas nuestras dolencias. Miren que hay un pasaje cuando Isaías habla acerca de Jesús. Dice que él crece, fue un niño que creció como una raíz en tierra seca. Y yo me ponía a pensar cómo crece una raíz en tierra seca. Y Claro, crece en medio de abriéndose paso como puede, ¿no? Y después hay otra parte de ese mismo pasaje que dice que él es un varón de dolores experimentado en quebranto, es decir, él tiene un doctorado en quebranto, una maestría sufrimiento y en quebranto. dolores, ¿no? Entonces Sí, no es alguien que no pueda compadecerse de nosotros y no pueda entender el dolor que uno vive. Pero creo yo que más allá de que encontremos el canal para hablar esto, que podamos denunciarlo, que podamos vivir un proceso legal que incluso se nos haga justicia y ver a la persona que nos abusó o nos dañó tras las rejas, nada de eso puede completar un proceso de, si bien son todas esas cosas es parte, nada de eso por sí solo puede completar un proceso de sanidad si no es la sanidad que Dios trae a través de Jesús a nuestras vidas. Creo que podemos hablarlo, podemos trabajarlo en terapia y todo eso es parte.
pero vamos a tener que enfrentarnos en algún momento de nuestra vida con la necesidad, y por doloroso que suene y por difícil que suene, incluso con la necesidad de perdonar a ese agresor, de Cierto. perdonar a esa persona que abusó de nosotros. Y no por vieron que hoy se habla mucho del perdón como algo que yo me hago a mí misma, como Ujú. algo que yo lo hago por mí. Y es válido, pero no es la visión bíblica del perdón. Porque el perdón Dios no lo hizo para sí mismo, lo hizo para nosotros, ¿no? Nos perdonó a nosotros porque nosotros lo necesitábamos. Bueno, en cierta manera tenemos que poder llegar a entender que cuando logramos decir te perdono, es decirle a esa persona te suelto, ¿no? Eh, Te suelto, porque mientras uno no perdona, uno come con eso, se levanta con eso, va a trabajar con eso y es como que está atado a eso todo el tiempo, ¿no? Y el poder decir a esa persona que Dios te juzgue, yo te suelto, yo Mm. eh, tomo la decisión de hacer con vos lo mismo que Dios hizo conmigo, que perdonó Claro, mis faltas, que perdonó, aunque no se lo merezca. Nosotros claro, tampoco nos lo merecíamos. Aunque claro. consideremos que perdonar no es olvidar, ¿eh? No, Perdonar no es olvidar. Perdonar es sanar, tampoco es olvidar. Y sanar tampoco implica la idea de vengarme. Porque a veces yo siempre les pregunto a las personas, ¿cuál es tu idea de ser sano de esto? ¿No? Porque a veces tenemos mm, ciertas ideas instaladas claro, de qué significa. Sanar no es que vuelvas al punto de que hacerte cuenta que nunca pasó nada. que no pasó. No, no. Sanar es decir, bueno, esto me pasó, yo me tengo que levantar de aquí. Yo Mm, tengo que convertir esto que me pasó en algo, en un escalón sobre el que yo pise para poder salir y para poder seguir. Es transformar, como dice la Biblia, el valle de lágrimas en fuente. Es poder, claro, eh, bueno, decir de esto que me tocó en la vida, de pasar, eh, primero, me agarro de Dios, porque a veces una de las consecuencias de estas situaciones es mucho enojo con Dios, ¿no? claro. Entonces, si yo me enojo contra Él, me enojo contra la única fuente de consuelo y sanidad que tengo. Estoy en el Claro, horno, dirían los chicos hoy. claro. Entonces es poder decir, me vuelvo a Él, reconozco que Él me puede sanar, reconozco que Él me puede dar la fuerza para perdonar y voy a hablar de esto y voy a salir de esto. Y a veces esa sanidad es un proceso. Esa sanidad no es una cosa que sucede así, de un día Ujú. para el otro, ¿no? Es un proceso mediante el cual yo perdono una vez y a la semana siguiente tengo que volver a perdonar y después me doy cuenta que ese perdón no fue tan profundo y vuelvo a tomar la decisión de perdonar, porque el perdonar es una decisión que uno toma, no es algo que siente dentro del corazón. Es algo Claro, que lo decido hoy y lo decido mañana y es la decisión de decir a esa persona, sabes que no me debes nada. Por lo menos yo no te lo voy a estar cobrando. Tal vez la justicia te lo cobre, Dios te lo cobre, pero yo no, no me debes nada. Y tomar la decisión una y otra vez y abrirme a que pueda Dios comenzar desde lo profundo, desde lo íntimo, desde ese encuentro con Él, comenzar a sanar mi corazón. sí, claro. Dios es el único que puede hacer todas las cosas nuevas, definitivamente, Exactamente. y cumplir toda justicia, porque finalmente, aunque vamos a suponer el agresor fuera a la cárcel y todo, realmente eso no es hacernos justicia, porque finalmente nadie nos va a devolver los años de sufrimiento, nadie puede devolvernos la inocencia. Entonces, finalmente, el recurso que nos queda y que Dios dejó que nos dejó es el perdón, definitivamente. El perdón es el que nos libera de esas cárceles, ¿verdad? Y nos saca a la restauración y, como decías, es cambiar ahora sí que el sufrimiento
¿verdad? Por fuentes. Él va a pasar, transicionar del valle de lágrima hacia una fuente, que aquello que parecía que me iba a destruir, que aquello que parecía que me iba a acabar y que iba a ser una determinante en mi vida, se pueda convertir en aquello que hoy pueda ser inclusive desde esa experiencia ya transformada, ya sanada, pueda ser inclusive bendición para otras personas, pueda ser aliento para otras personas, pueda hacerse convertirse en fe y esperanza para otros, ¿no? Entonces esto es muy importante. ¿Qué nos podrías decir ya en resumen de todo esto, de esto que hablamos, que ha sido maravilloso? Es dejarles un mensaje a las que nos están escuchando, consejos puntuales acerca de qué hacer si no se han animado nunca a hablar esto. Porque a veces pasan en las familias que ya eres adulta, quizás ya eres muy grande, tus papás ya son muy grandes, y a veces no quieres darles como confesar estas cosas porque dices, les voy a dar un dolor, sobre todo si, como dices tú, el perpetrador está en el contexto familiar todavía. Ujú. Inclusive hasta nos reunimos a comer y a cenar y las navidades y los festejos y demás, cumpleaños. ¿Qué aconsejas tú? ¿Puede sanar una persona sin nunca hablarlo realmente? Sin nunca exponerlo y tomar el camino de entrar en ese proceso, la decisión de entrar en ese proceso. ¿Podría una persona que nunca lo habló sanar? Yo creo que una persona, aunque sea, debe hablarlo con el Señor. Porque a veces pensamos que hablamos con el Señor, pero en realidad estamos rumiando en nuestra propia mente. Y ahí yo escucho personas que dicen, no, pero yo oro todo el tiempo. No, no estás orando todo el tiempo, lo estás pensando. Yo creo que el poder expresarlo y ponerlo en palabras es sumamente importante. Yo puedo hablarlo directamente con el Señor, pero el Señor dejó acá en la tierra su cuerpo, que es la iglesia. Claro. Y por algo dejó su cuerpo, porque es la manera tangible de que Él nos abrace. Y más allá de que yo pueda hablarlo con Él directamente, necesito que alguien me acompañe y me abrace en este proceso. Entonces yo creo que Cierto, sí es necesario hablarlo. cierto, Creo que sí es cierto, cierto. necesario tomar valor y tal vez no lo vayas a hablar con la persona de tu casa si tus padres están grandes, pero siempre va a haber alguien que Dios va a poner cercano a tu persona. Y yo estoy seguro que si hay mujeres que nos están escuchando, ellas deben estar pensando, yo lo hablaría con tal persona. La cosa es Claro. animarse, es tomar valor. A veces yo te aconsejaría que hagas un primer paso y que, aunque sea, lo escribas en un Mm, papel. Lo claro. escribas en un papel. A veces no hace falta revivirlo y dar detalles. Ujú. Contarlo no tiene que ver con dar detalles, no tiene que ver con describir el hecho, tiene que ver Claro. con decir, esto me pasó, yo fui abusada, yo fui violentada en esta área, yo no fui respetada en esto y yo necesito decirlo porque necesito sacármelo de adentro. Entonces yo creo que es como igual que cuando una herida está infectada y necesitamos permitir que la infección salga para afuera, es saludable para que esa herida sane, ¿no? Bueno, de la misma manera. Entonces, yo creo que una persona tiene que dar ese primer paso, tiene que encontrar a alguien Claro. de confianza y tiene que poder hablarlo. Y luego confiar en que el amor del Señor y la transformación, mira, hay un relato en la Biblia que una persona se acerca a Jesús leproso y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dicen que el Señor se enojó y le dijo, quiero, y lo echó de su presencia, como diciendo, vete ya, o sea, y se quedó enojado el Señor. Y yo decía, Señor, ¿por qué te enojaste? Y yo siento en esa historia que en realidad esta persona no dudaba del poder de Dios. No le dijo, puedes limpiarme, Ujú. pero sí puso en duda la bondad del Señor, Sí, el claro. querer del Señor. Entonces, yo creo que
como dice la Biblia, los pensamientos de Él son de bien y son de paz para nosotros, y no tenemos que dudar en torno a la bondad de Dios de que Él quiera sanarnos. Él Ay, quiere sanarnos qué y Él lindo. puede sanarnos. Entonces, no nos acerquemos de esa manera, sino que nos acerquemos diciendo: Señor, vos realmente me permitiste escuchar esta grabación porque vos querés sanarme. Claro. Yo creo que querés sanarme. Y dice la Biblia que existía en la antigüedad un bálsamo que era el bálsamo de Galaad. Era un bálsamo que se usaba para la sanidad. Y en la Biblia se compara a Jesús con ese bálsamo. Ahora, Mm, qué importante pensar en el origen de las palabras, ¿no? Y la palabra bálsamo se origina en una palabra que quiere decir que es como un aceite que brota de una perforación que se hace en una raíz. Y se acuerdan que mm, recién decíamos que Jesús creció como una como raíz una en raíz tierra en seca. el Él desierto, tierra fue seca. perforado Wow. en la cruz y de él brotó agua y sangre. Y lo que brotó de él está disponible hoy, ese bálsamo para sanarnos. Él vivió nuestros dolores, sufrió nuestros dolores, pasó por la cruz, derramó su sangre. Y esa sangre es poderosa para limpiarnos, para sanarnos y para obrar un nuevo comienzo para nosotras. Así que esa es nuestra confianza. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, llegamos al final, Regi, ¿con qué te quedas? Wow. Pues definitivamente no tratamos un tema fácil. No. No tratamos un tema fácil del que mucha gente se queda callada, pero así como mencionas tú y se mencionó a lo largo de este episodio, cuán importante es el hablar para sanar y el perdón. Aunque cuesta mucho perdonar, es una decisión que se toma todos los días. Dice la Biblia, perdonar 70 veces 7. Y es algo difícil, sí es algo difícil, no es un proceso fácil por el que se pasa, pero de la mano de Dios sabemos que todo es posible. Claro. Y te agradecemos mucho por este tiempo porque ha sido de bendición no tan solo para nosotros dos, sino para todos los que están escuchando aquí alrededor. Claro. Sí, No, Eh, gracias a yo me ustedes. quedo, yo me quedo con esto último y quiero dejar un mensaje que quiero compartirles que yo entendí. Es, eh, aunque muchas veces nosotras tenemos esta idea equivocada de que todo lo malo que nos pasa es Dios que lo permitió, es Dios que de alguna manera no hizo caso o cerró los ojos, ¿verdad?, a nuestra circunstancia. Y bueno, esto nos tocó, porque bueno, nos tocó, ¿no? O sea, no sé, como si fuera algo que Dios hubiera decidido para nosotros. Y yo quiero dejar en el corazón de las que nos escuchan que lo que vivimos no era nunca ni ha sido el plan de Dios. Los abusos infantiles no son el plan de Dios. Definitivamente es el resultado de la maldad del corazón del hombre y que nosotras tenemos un recurso maravilloso a través de Jesucristo para poder sanar. Si no tenemos el valor de contárselo a alguien, ¿verdad?, de confianza, o no lo tenemos, o no podemos, o no tenemos la valentía, como fuere, pero sí tenemos un Padre eterno en los cielos que nos ama. A Él sí le podemos decir, a Él sí le podemos contar, con Él sí podemos ir y saber que ahí hay ya proveyó ese bálsamo de sanidad, ¿verdad? Ese Galat para poder sanar de nuestras heridas, poder salir de cualquier situación difícil como es este tema tan importante como es el abuso y específicamente el abuso sexual que daña tanto, ¿verdad? Pero ahí está la puerta. El Señor nunca estuvo de acuerdo con lo que le pasó
a Dina. Nunca estuvo de acuerdo con lo que hicieron sus hermanos. Es más, ellos fueron armas de iniquidad que inclusive pusieron la tierra en desolación. Y tal vez muchas de las mujeres que nos escuchan, como tú bien lo comentas en el libro, pueden sentirse así, desoladas, desiertas, avasalladas, pisoteadas, afrentadas y demás. Pero hay uno que pagó el precio, y como dices, de él brotó agua y sangre para que podamos recibir de él la sanidad que él ya preparó, que él ya ganó en la cruz del Calvario. Entonces, ese es el mensaje con el que yo me quedo, ¿verdad? Y la última parte, de verdad, esto último que compartiste es tremendamente poderoso, ¿verdad? Acerca del bálsamo y todo lo que Dios proveyó para nosotros a través de Jesucristo. Pues aquí les dejamos el libro, miren, yo lo tengo subrayadísimo. Lo tengo subrayadísimo, miren. Entonces, les dejamos aquí el libro a nuestras amigas de la audiencia. Se llama Cartas Vivas, ¿sí? De Natalia Aragón. Muchas gracias por estar con nosotros, Nati. Gracias ¿verdad? a ustedes. Y esperamos un gusto. Seguirte teniendo en otros episodios. Claro. Un gusto, un gran gusto. Nos despedimos. Gracias a todas por escucharnos. Déjenos aquí en los comentarios qué les parece sus historias. Compártanos sus historias. Las leemos, ¿verdad? Y esperamos que esto haya sido de mucha bendición para sus vidas. Así es. Adiós. Bye.